Muy buenas tardes a la distinguida concurrencia de este segundo Congreso Virtual Internacional de Posgrado en Informática 2021, que se desarrolla desde aquí, la Universidad Mayor de San Andrés. En esta oportunidad tenemos la participación de Germán Labraña Grundi con un tema muy interesante, bootcamps. Estamos a tiempo, así es que Germán tiene la palabra. Oh, mil gracias. Bueno, un gran saludo a todos los organizadores, sobre todo del posgrado de informática. Un especial saludo a Elizabeth, que ha sido mi compañera de trabajo en un tema muy interesante que es el tema educativo, ¿no? Entonces, justamente cuando ella me consultaba cuál sería la mejor temática para que yo pueda dar esta charla, justamente he elegido un tema que es el tema de los bootcamps, que está muy relacionado con el tema educativo. Bueno, voy a iniciar ya con la presentación. No sé si ya tenemos imagen de la presentación. Si me pueden confirmar, por favor. Sí, se ve. Perfecto, gracias. Ok, bueno, hay un concepto, en realidad hay dos conceptos que voy a comentar acerca de lo que son los bootcamps, pero he querido darle este subtítulo, este tagline a bootcamps que le hemos puesto aceleradores de habilidades, ¿no? Creo que este es el término que mejor define a un bootcamp. Sin embargo, he sacado este concepto que viene ya desde el 2017, que dice que los bootcamps de programación, obviamente vamos a analizar más adelante toda la variedad que existe de bootcamps, pueden describirse como aceleradores de habilidades, ¿no? Son programas intensivos de 3 a 6 meses de duración que ofrecen bases prácticas, en realidad no solamente programación, sino de otro tipo de habilidades digitales, donde lo más importante es que este aprendizaje sea muy práctico, ¿no? Y combina esa capacitación que puede ir también de la mano con herramientas tradicionales y, por supuesto, con herramientas tecnológicas. Y tiene que ver mucho con el tema también socioemocional. También voy a explicar un poquito dónde viene la parte de habilidades blandas en todo este concepto del bootcamp. Y con un fin, que es el fin de que el estudiante pueda obtener trabajo, ¿no? Pueda conseguir un trabajo rápidamente. Hay un concepto que por la experiencia que tengo en este campo y lo que actualmente estamos trabajando desde la organización educativa que dirijo, hemos llegado a esa conclusión de este concepto, que un bootcamp prepara al estudiante a través de un sistema que permite aplicar de forma inmediata los conocimientos en el mundo digital. Es de una forma tan inmersiva, es una forma tan práctica de introducir los conocimientos en el estudiante, que estos deberían estar preparados para este mundo laboral en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que todo este conocimiento permitiría a un estudiante desarrollar proyectos propios que le ayudan a potenciar sus habilidades. Entonces, aquí, como una conclusión, podemos llegar que tenemos dos tipos de formación o dos tipos de estudiantes, vendrían a ser uno que puede desarrollar este conocimiento en un mundo propio, en un mundo freelance, ya sea como un emprendedor, o también un estudiante que va a aplicar todo este conocimiento, todas estas habilidades digitales en una empresa. Hay esta diapositiva la he trabajado justamente porque pienso que es muy importante saber hacia dónde estamos apuntando, ¿no? Hace poco conversaba con un amigo donde
llegábamos a la conclusión de que realmente la inteligencia artificial es el futuro. El mundo está yendo hacia la inteligencia artificial, pero un poquito para entender cómo es que estamos evolucionando y estamos llegando a este punto. Comenzar comentando que en la década de los 80, y bueno, a mí me ha tocado, en la década de los 80 me tocó estar en el colegio, en el colegio, así que pude ver de cerca, porque tuve la suerte de que parientes míos mayores, obviamente mayores que yo, ya trabajaban en el mundo digital, ya trabajaban con computadoras, por ejemplo, la Apple II, por ejemplo, etcétera. Entonces, en la década de los 80 vimos que todo se podía digitalizar, o sea, todo lo que veíamos que las secretarias trabajaban con máquinas de escribir. Y, recuerdo, y seguramente algunas personas que más o menos comparten mi generación se deben acordar que, bueno, era un lujo tener una máquina de escribir IBM eléctrica, ¿no? Que ayudaba bastante en la generación de documentos, etcétera. Pero cuando ya comenzó el tema de las computadoras personales e introducirse primero en el mundo profesional, laboral y luego en nuestras casas, pudimos ver que hubo como una revolución de digitalizar todo, de convertir todo lo que era analógico, todo lo que era papel, etcétera, y volverlo digital, ¿no? Convertirlo, llevarlo a un medio digital. Hemos sido testigos en esta década, en la década de los 80, justamente de eso, ¿no? A partir de la década de los 90, vino como una revolución también en el tema de las redes físicas, ¿no? Seguramente, vuelvo a repetir, muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Hubo primero las redes Nobel, luego vino ya el tema del Windows, el Windows NT, donde podíamos conectar computadoras y podíamos generar estas redes, ¿no? Estas redes de computadoras interconectadas. Primero era el cable coaxial, luego ya vino el Ethernet, etcétera, pero fue como pongo acá, interconectar todo, ¿no? Todo comenzó a tener una relación, a intercambiar información, a enviar archivos, a recibir archivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo comparar que antes de la década de los 80 nos mandábamos cartas, esperábamos a veces días, semanas para recibir la respuesta de una carta física, ¿no? Ponerle el sello a una carta y esperar a que nos llegue la respuesta, ¿no? Entonces, a partir del año 90, como se muestra en este icono, ya las cosas empezaron a cambiar. Ya podíamos mandar un correo electrónico y podíamos recibir la información en ese momento, si es que el destinatario nos respondía, podíamos prácticamente, yo recuerdo que contaba los minutos de respuesta y más o menos, les hablo de esa época de los 90, alrededor de 4 minutos tardaba en la respuesta cuando iba por correo electrónico, y todavía las redes a nivel de internet eran por teléfono y la conexión se llamaba dial-up. Entonces, en todo toda esta parte de interconectarse, hubo otro momento, otro milestone, otro hito a nivel mundial, que fue la parte móvil, ¿no? Todo lo que ahora es móvil. Y no solamente hablo de los teléfonos móviles, aunque fue justamente esa fue el inicio de todo lo que es ahora movilidad, ¿no? Cuando empezaron esos teléfonos grandes, Motorola, que parecían ladrillos, les llamaban los ladrillos justamente, empezó todo este mundo de lo que era movilidad y comenzamos a convertir a todo móvil, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, más o menos empezó con Nokia, Ericsson, etcétera, más o menos el año 2000. Y bueno, y hoy por hoy que ya estamos como en la cúspide de todo esto que es la movilidad, ¿no? Todo lo que es, no solamente ahora que son dispositivos, teléfonos, sino, bueno, tenemos muchas cosas móviles. De hecho, antes del teléfono estaban las portátiles, ¿no? Las computadoras portátiles, que también fueron parte de la movilidad, y esto también revolucionó muchas cosas, ¿no? Incluyendo la forma de trabajo,
yo podía llevar mi computadora a una reunión, podía llevar mi computadora a un viaje, podía trabajar en un viaje, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta década fue como que movilizar todo, ¿no? De volverlo móvil todo. Ya a partir del año 2000, como que acercándonos justamente a la década del 2020, es que hemos pasado a la nube, ¿no? Dense cuenta que estamos hablando hoy por hoy de todo lo que está en la nube. Y les habla una persona que ha sido muy resistente al tema de la nube, ¿no? Yo siempre he estado acostumbrado a manejar mis propios centros de datos, a tener mis servidores, ya sea basados en Blades, o sea, o servidores standalone, pero yo he sido uno de los que más he resistido a la nube, y es una experiencia que quiero contarles justamente ahora, porque hoy por hoy todo lo manejo en la nube, y justamente en la institución de trabajo todo está alojado en la nube, y les habla, como les digo, una persona que ha sido resistente a la nube. Pero definitivamente las ventajas de tener todo en la nube son ampliamente superiores a tener un centro de datos local, un centro de datos propio. Pero ¿a qué voy con este punto de nube todo? Es justamente que estamos viviendo también otro hito para la humanidad en la parte tecnológica, que es que todo va a estar en la nube. Todo definitivamente está en la nube. Un ejemplo que a mí me gusta dar es este boom que ha habido, esta revolución que ha habido de todo lo que es el streaming, ¿no? El mejor ejemplo, y siempre lo usan la mayoría de las personas que dan este tipo de charlas, es justamente Netflix, ¿no? Netflix, y bueno, y ahora todos los que han seguido a Netflix, ¿no? Caso de Prime Video, de HBO y de Disney Plus, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, lo que era físico, el ir a alquilar un video de una película ha sido reemplazado, el tener racks, el tener inventarios enormes de películas ahora se han convertido en espacios digitales, en espacios virtuales, todo es a través de la nube, ¿no? Y una de las cosas que ya justamente volviendo al tema del trabajo que tuve con la colega Elizabeth, es justamente que ya a principios de la década del 2010, ya pudimos ver algunas cosas de ese tipo, justamente con la ofimática, ¿no? Y hoy por hoy las cosas aún se han incrementado todavía mucho más, ¿no? Antes, si no tenías instalada una aplicación como el Word, por ejemplo, o el Excel en tu computadora, no podías hacer absolutamente nada, ¿no? Hoy por hoy puedes desde cualquier lugar y prácticamente desde cualquier dispositivo conectarte y hacer un documento, hacer una hoja de cálculo y bueno, a mí me ha tocado muchas veces ir a una conferencia como esta sin ni siquiera llevar un dispositivo, ni siquiera llevar una computadora portátil, nada, porque en el televisor inteligente donde era la presentación, podía cargar mi presentación y hacer la presentación, ¿sí? Entonces, todo, la ofimática, todo lo que son recursos y modos de trabajo, están hoy por hoy en la nube, ¿no? Entonces, directamente todo este fierro al cual nosotros teníamos que dedicarle tanto esfuerzo, teníamos que por cada computadora, por cada servidor, pensar en la energía eléctrica, pensar en los UPS para que no se te caiga el sistema, pensar en tantas cosas, en la seguridad y todo eso. Hoy por hoy no es necesario, hoy todo lo puedes alquilar en la nube y les aseguro que esto funciona muchísimo mejor que tener físicamente todos estos equipos, ¿no? Entonces la tendencia definitivamente está hacia eso. Y por último, yo sabía y quería advertirles, esta es una de las diapositivas más importantes de mi presentación, es justamente hacia dónde vamos, ¿no? Estamos empezando la década del 2020. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Dónde va la humanidad? Por eso dice, la tecnología nunca ha sido tan importante para la humanidad. Y me refiero a este punto en el que estamos empezando esta década, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Y qué es a lo que tenemos que prepararnos? ¿Y dónde juega un papel tan importante un bootcamp?
justamente a lo que son los dispositivos inteligentes interconectados o conectados, ¿no? Donde juega un papel muy importante la inteligencia artificial, ¿no? Ese es un punto al que tenemos que llegar, vamos a llegar y bueno, siempre hay personas que alguna vez en alguna conferencia de este tipo me dicen, pero no va a pasar lo que ha pasado con Skynet, que después las máquinas nos van a atacar. Creo que bueno, al margen de ser un poco esto una ficción, una de las tecnologías, y es que ustedes la pueden estudiar un poco más a fondo, que justamente más beneficios va a dar a la humanidad, es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder más adelante? ¿Qué es lo que va a suceder en el futuro? Justamente van a ser que los trabajos que son repetitivos, que los trabajos que son los que más le cuesta al ser humano hacer o los que más se aburre el ser humano, los va a hacer la inteligencia artificial. Va a haber una explosión de lo que es el IoT, que es los dispositivos, ¿no? En el Internet de las cosas, ¿no? Entonces, esto va a aumentar muchísimo. Todo esto todas las grandes corporaciones, Apple, Intel, Microsoft, etcétera, que son los líderes, y donde está dando muy fuerte también Amazon, es justamente a este punto, ¿no? Crear estos dispositivos, muchos están hoy por hoy al alcance de nosotros, vale decir, por ejemplo, todos los sistemas, los SoC o System on a Chip, que son sistemas desde los más básicos como el Raspberry Pi, y otros dispositivos basados en System on a Chip, que todo está agrupado en una sola placa, ¿no? La tarjeta madre, la memoria, el caché, etcétera, la tarjeta de video, todo esto que está agrupado en un solo chip, es lo que está hoy por hoy cada vez incrementándose más. Intel va por ese camino, Apple ya está en este camino. Entonces vamos a empezar a tener vamos a tener dispositivos inteligentes que tienen todo incluido, y van a ser de tamaño pequeño, y se los va a poder incluir en otros dispositivos, y estos dispositivos a la vez se van a interconectar. Entonces tenemos este paraguas grande que viene a ser la inteligencia artificial, y bueno, debajo de la inteligencia artificial estaría el machine learning, y un poquito más abajo estaría el deep learning, ¿no? Y todo esto es lo que se viene por delante, y es a lo que tenemos que apuntar, y la humanidad ya lo está haciendo, y como país también lo tenemos que hacer. Bueno, volviendo al tema justamente de los bootcamps, he encontrado, en realidad tenía varias fuentes de información acerca de cuáles son los trabajos más demandados en los próximos años, pero definitivamente esta fuente, que es el Foro Económico Mundial, me gustó mucho esta gráfica, por eso la he incluido, donde tenemos acá varios puntos, son 8 en total, de trabajos de más demanda que van a haber en los próximos años, y definitivamente el primero, yo concuerdo mucho con el primero, y sobre todo pienso que en Bolivia puede funcionar muy, muy bien, que es el tema del cientista de datos, el data science o el analista de datos. Me ha tocado participar y trabajar en algunas instituciones, y bueno, justamente volviendo al tema de nuestro trabajo en el sector educativo, muchas veces hemos visto que, y les doy un ejemplo, ¿no? A veces decíamos, ¿cuántos bachilleres van a haber este año, ¿no? Y venía un área y decía, bueno, van a haber 103,000, venía otra área y te decía 109,000, y venía otra área y te decía, van a ser menos de 100,000. Entonces, al final, nadie era dueño de la verdad, nadie tenía el dato exacto. Me ha tocado trabajar también en otra institución donde decían cuál ha sido la venta de este mes, y pasaba exactamente lo mismo. Nadie tenía la información correcta, etcétera. Y creo que eso es
un problema muy, muy común y sobre todo en Bolivia, justamente porque no se organizan las fuentes de información, existen muchas fuentes de información para los mismos datos, etcétera. Entonces, pienso que en Bolivia esto tiene que funcionar bien. Yo pienso que en Bolivia es una gran oportunidad para generar justamente profesionales de cientistas de datos de este tipo. Bueno, el segundo punto es el tema que justamente conversabas a la anterior diapositiva, que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahí claramente dicen en la explicación, ¿no? Dice, desarrollan metodologías y técnicas para mejorar el funcionamiento del machine learning, ¿no? Aquí tenemos otro especialista del Big Data, y aquí viene algo importante con esto. No voy a explicar todos los puntos, pero por lo menos estos primeros sí, y explicar un poco a dónde está apuntando o qué exactamente es, o cuál podría ser la diferencia entre un analista de datos o un data science versus, por ejemplo, un especialista en Big Data, ¿no? En Big Data. Y aquí viene algo importante, que son dos cosas diferentes y que es bueno que las aclare ahora, que es justamente el tema de lo que es toda la información que hoy por hoy es útil a una empresa. Antes, la información de una empresa se basaba básicamente en las ventas, ¿no? ¿Cuánto he vendido de esto? ¿Cuánto he vendido del otro? Sin embargo, hoy por hoy, necesitamos mucha información para tomar decisiones, ¿no? Claramente dice, recopilan y analizan datos para mejorar la toma de decisiones. Entonces, ¿de dónde viene toda esta información que hoy por hoy ahora es útil? Viene del comportamiento de las personas y las reacciones que tienen las personas y nuestros clientes, sobre todo los clientes, en las redes sociales, ¿no? Entonces, aquí cambia las cosas mucho, porque no solamente es recopilar cuando vamos a tomar el ejemplo de una tienda de ropa, cuántas camisas he vendido, cuántos pantalones he vendido. Ya no solamente se trata de eso, se trata cuántos likes me han dado de este producto, cuántos likes he tenido de esta campaña, cuántas reacciones positivas he tenido de esto, etcétera. Son datos que hoy por hoy son muy necesarios que una empresa los analice. Es algo que si hoy por hoy no lo hacemos, estamos fuera. La empresa está totalmente fuera. Y justamente está relacionado con el cuarto trabajo más demandado, que sería el marketing digital, ¿no? Entonces, ¿cómo hago mis campañas? Si tengo una buena plataforma, ¿cómo yo, por ejemplo, en esta imagen, esta infografía de los 8 trabajos más demandados, aumentaría un especialista en lo que es experiencia de usuario, ¿no? El UX, el UI. Entonces, ¿por qué? Porque de acuerdo a toda esa experiencia que tiene el usuario, vamos a poder tomar unas decisiones en cuanto a qué campañas de comercialización van a funcionar mejor, qué productos se está vendiendo mejor, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, ya no es solamente vender o trabajar la información de ventas o la información financiera, sino ya va mucho más allá. Entonces, bueno, seguimos. Ok, bueno, acá tengo una gráfica que también me ha gustado mucho y tiene que ver mucho con el tema de los bootcamps, que es justamente la personalización del aprendizaje, ¿no? Entonces, hay algo que siempre he comentado y he dicho, ¿cuál es la magia de la tecnología en el sector educativo, en lo que es la capacitación? ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es la diferencia de lo tradicional a lo digital? ¿Dónde realmente es importante poner por delante una educación personalizada, ¿no? Y justamente la magia de una educación personalizada es que va a verlo al individuo como tal y el progreso y desarrollo cognitivo que tiene cada uno de los estudiantes con relación a todo el consumo de contenidos educativos que va a tener. Entonces, la magia es que cuando estábamos en un aula tradicional y teníamos a los revoltosos de la última fila que nunca entendían nada y nunca sabían nada porque estaban jugando y no les interesaba la clase, la gran diferencia es que en el caso de personalizar la educación, de aquí
esto juega un papel importantísimo con un bootcamp, porque justamente de eso se trata. Cada individuo es importante. Es justamente el poder ver cada uno cómo está desarrollando el contenido. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, obviamente, de países que ya han manejado mucho el tema de lo que es la motivación y todo lo que es la personalización. Y tenemos, por ejemplo, altas tasas de gente que está motivada, ¿no? Que es esto azul que está, alta motivación y alta práctica. En el caso de, bueno, vamos a suponer, Estados Unidos ya están manejando un 36%, datos hasta el 2018, versus un 32%, que hay motivación, pero no hay mucha práctica. Y bueno, y los otros dos elementos donde tenemos baja motivación, baja práctica, y baja motivación y alta práctica. Pero en general, estamos yendo también a que el aprendizaje sea personalizado, a que nos centremos, nuestro círculo, el punto central del aprendizaje sea el individuo, no sea justamente la única fuente, sea el que imparte la clase, en este caso el docente o el maestro. O sea, vamos a ir un poco más a lo que es el individuo como tal. Aquí tenemos ya entrando en materia como tal, tenemos el aumento de los bootcamps entre el año 2011 al 2018. Esta tasa de aumentos ha sido prácticamente casi el 1000%, y estamos en una tasa muy grande de bootcamps. ¿Y por qué? Porque el bootcamp, por supuesto, funciona, ¿no? Si se dan cuenta, en el caso de Latinoamérica, y una aclaración que hago a las personas que se han conectado a este evento, es que no existe todavía en Bolivia, y les digo hasta la fecha, y no en el caso del último reporte, un bootcamp reconocido todavía en estos reportes. Todavía no existe. Sí, tenemos, lo más cercano que tenemos es el de Perú, que se llama Laboratoria, ¿no? Y tenemos los dos grandes, que es Ironhack y Lebanon, que más adelante voy a hablar de estos dos bootcamps, que son los más grandes del mundo, que básicamente empezaron también en el 2011 y ahora han abierto prácticamente en casi todo el mundo, o por lo menos en las principales capitales del mundo, ¿no? Entonces, este es un dato súper importante. ¿Por qué? Porque nos hace dar cuenta que esto sí funciona. Esta metodología, que más adelante voy a explicar también en qué consiste esta metodología, sí funciona, ¿no? Bueno, un dato que se me había pasado comentarles es que el nombre de bootcamp viene de la jerga militar, ¿no? Justamente de bota, ¿no? De la bota militar. Ok, otro dato importantísimo que quería compartir con ustedes en esta presentación es, ok, voy a estudiar informática, voy a estudiar en un bootcamp, lo que sea. Bueno, voy a ir por el lado de lo que es la programación, el tema de ser un desarrollador. Y bueno, por mi experiencia propia les digo, cuando uno sale de una carrera como informática, sobre todo en Bolivia, es un todólogo, ¿no? Tiene que saber desde redes y pasar por etcétera. Yo creo que hasta arreglar microondas, ¿no? Pero principalmente, aquí tenemos algunas cifras. Obviamente son cifras a nivel internacional, de cómo va la cosa en cuanto a lo que sería el salario, ¿no? De una persona que estudia un bootcamp o una carrera. Y más adelante les voy a mostrar una diapositiva que hace esa comparación entre un egresado de bootcamp y también lo que significa un egreso de una universidad, ¿no? Que obviamente no reemplaza, ¿no? Y aclaro esto, no reemplaza un bootcamp, no reemplaza los estudios universitarios, los puede complementar o puede ser también una alternativa al estudio universitario. Bueno, entonces tenemos ahí, por ejemplo, tenemos que una persona con aproximadamente 6 años de experiencias como desarrollador full stack está por los $60,000 al año, ¿no? Otro ejemplo sería un desarrollador backend o un desarrollador frontend. Un desarrollador de juegos, por ejemplo, de gráficos, está muy bajito, está como por $40,000. Ya sabemos que tal vez esa no es la línea.
aunque es muy apasionante. Por ejemplo, un analista de datos, que es el ejemplo que vimos en los 8 trabajos, un poquito mejor. Este desarrollador, este especialista en DEP está un poquito mejor, pero bueno, definitivamente un ingeniero, un director está en lo más alto, un CTO, un CEO está más o menos igual en un buen nivel. Entonces, bueno, este sería un ejemplo de lo que son los salarios, estos a nivel mundial. No voy a comentar que sean salarios en Bolivia. Y bueno, acá tengo los principales cursos de bootcamp. Los principales cursos de bootcamp los tengo en la mano derecha, la mano izquierda, que son estos, que son los que hemos escuchado más en Latinoamérica. Y los que están en la parte de la derecha es justamente los en general, ¿no? Lo que tenemos a nivel mundial. Y algo que me llama la atención y me gustó mucho es que ya hay bootcamps orientados a lo que son las criptomonedas, que por ejemplo en este caso habría también bootcamps que ven el tema de lo que es el blockchain, ¿no? Entonces, obviamente se repite el tema de inteligencia artificial a nivel mundial, el tema del full stack también a nivel mundial, y el análisis de datos, el data science, que también se repite a nivel mundial, ¿no? Entonces, vamos por ahí, esa es la línea, no hay que descarriarse, hay que pensar en esto, sobre todo a los profesionales informáticos, que me imagino que son los que están por acá. Ok, ¿cómo tiene que ser un curso? ¿Cómo tiene que tener, qué características académicas debería tener un bootcamp, ¿no? Entonces aquí tiene que ser especializado, un bootcamp tiene que ser especializado, no tiene que ser general, porque estamos hablando de que tiene que preparar al estudiante para insertarse en el mercado laboral lo más pronto posible. Entonces, por lo tanto, no nos desviamos con mucha teoría, muy especializado, muy intensivo, porque recuerden que, como había dicho antes, esta es una alternativa a la parte académica universitaria. Entonces, tenemos que ser muy intensivos y lograr abarcar lo más que se pueda en contenidos educativos especializados y muy focalizado también en lo que es la práctica, ¿no? Entonces, justamente, diapositivas más adelante voy a mostrar cómo podríamos dividir para que estos contenidos se focalicen más en la práctica y no tanto en la teoría. Y los contenidos tienen que presentarse en varios formatos, ¿no? Obviamente, presentaciones como la que estoy haciendo ahora, textos, audios y videos, ¿no? Y aquí, obviamente, los videos juegan un papel súper importante porque ayudan mucho en la parte inmersiva. Ok, aquí tenemos otra gráfica, un poquito para los que ya están pensando en una especialización en bootcamps o en entrar en un bootcamp. Y aquí tenemos, por ejemplo, los lenguajes de programación que entrarían en un bootcamp de full stack, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo más utilizado hoy por hoy en un web full stack sería el JavaScript. Sigue siendo poderoso el JavaScript, ¿no? Aunque sabemos que Android ya está dando paso a Kotlin, pero aún hoy por hoy todavía estamos con Java. Son datos al 2018, es posible que hay algunos cambios hasta ahora, pero Java sigue siendo fuerte, sigue pisando fuerte. Y algo que me ha gustado mucho es también el crecimiento que está teniendo Python, ¿no? Entonces, cada vez hablamos más de Python, cada vez está relacionado con mucho más, y de hecho algo que me gusta mucho comentarlo en estas charlas es que Python está entrando en capacitaciones a muy temprana edad, ¿no? Entonces, prácticamente del código basado en bloque, el estudiante pasa directo a Python, ¿no? Entonces, eso también es algo muy interesante. No se queda atrás el .NET, aunque sabemos que es de pago y a veces un poco restrictivo al ser de pago, en caso del Visual Studio de pago, pero bueno, también tiene una cuota de mercado bastante grande. Dentro de lo que sería un esquema, ya pensando un poco en qué cosas pueden ir de contenido educativo en un curso, como tomando como ejemplo un web full stack, tendríamos a dos tipos de ingenieros, tanto el ingeniero front-end como el ingeniero back-end.
Y bueno, ahí claramente se dan cuenta que el lenguaje más utilizado sigue siendo SQL, cualquiera de las versiones de SQL, ¿no? Y MySQL, ya sea o María o cualquiera de esos que sigue siendo todavía muy utilizado, ¿no? Para todo lo que sería el backend. Y en el tema del UX, que lo comentaba antes, que creo que también sería importante desarrollar bootcamps locales con lo que es UX y UI. Estamos usando Photoshop, bocetos, etcétera, y los lenguajes front-end siguen siendo muy importantes en lo que sería HTML, etcétera, ¿no? Algo que bueno, me parece un poco dentro de esta apreciación, yo aumentaría PHP y sobre todo todos los frameworks, ¿no? Como Laravel, etcétera, dentro de lo que sería este esquema, ¿no? Sin embargo, pienso que está bastante cercano este esquema a lo que sería una capacitación en web full stack. Ok, bueno, ya entrando, viendo que me quedan todavía 10 minutitos, ya voy a acabar, entrando ya un poco a las modalidades dentro de un bootcamp. Estos datos son como que antes de la pandemia, ya que hoy por hoy sabemos que prácticamente el 100% de los bootcamps están orientados al tema virtual o en línea. Sin embargo, antes de la pandemia, por eso he puesto la aclaración, el 44% de los bootcamps tenían la opción de online, no todos. Y justamente ¿por qué? Y esa es la aclaración que quiero hacer. Si se dan cuenta, en el caso de Ironhack, que es uno de los bootcamps más grandes del mundo junto con Levagon, si se dan cuenta, los espacios, el ambiente que tenían o que tienen para dictar los cursos son muy parecidos a un cowork. Justamente, ¿por qué? Porque la idea es que la experiencia sea buenísima, la experiencia sea muy inmersiva para los estudiantes. Entonces, la idea es que tenga muchas facilities, tenga espacios donde las personas puedan tomarse un café, puedan conocer gente, y justamente a eso se le llama también lo que es el co-learning, que es justamente utilizar mucho a tu compañero para resolver las prácticas, ayudarte en todo. Caso como, por ejemplo, y les invito a conocer la Universidad 42, que nació en Francia y que ahora está ya en muchos lugares del mundo, que le llaman la universidad sin profesores, justamente porque todo se trata de un co-learning, ¿no? Todo se trata de un trabajo colaborativo entre los mismos estudiantes. Obviamente, aquí sí hay, en el caso de un bootcamp, sí tenemos la presencia de un facilitador, de un instructor, más que todo como una guía, ¿no? Que nos ayuda a ir por delante en estos 6 meses que duraría una carrera en un bootcamp. Y bueno, como les decía, ahora con la pandemia prácticamente todos los bootcamps han ido hacia el lado de lo virtual, ¿no? Y bueno, con herramientas como Teams, con la que estamos usando ahora, que es Meet o Zoom, etcétera. Donde personalmente, y aquí quería justamente tocar este punto, me gusta mucho pensar en herramientas como Meet o como Teams, más que Zoom. Se ha popularizado mucho el Zoom, pero definitivamente el Zoom no nació como una herramienta educativa. Creo que le falta todavía componentes con los que se pueda interconectar e integrar, ¿no? En caso de Meet, tenemos todo el poder de Google educativo, de Workspace para educación de Google, que se conecta con el Classroom, se conecta con el calendario, se conecta con mi Gmail, con toda mi ofimática de Google, y obviamente también pasa lo mismo con Microsoft, que Teams se conecta con toda lo que es la ofimática de Microsoft, el Office, etcétera. Se conecta con el SharePoint, se conecta con toda esta parte de manejo de videos que justamente se llama Microsoft Stream, donde puedo colgar todos mis videos, grabar todos mis videos educativos para que después puedan verse de forma offline, etcétera, ¿no? Y creo que Zoom se quedó atrás un poco con todo esto.
Yo a veces lamento que no se haya popularizado tanto Teams, etcétera, porque definitivamente es una herramienta muchísimo más completa en la parte educativa. Pero bueno, eso es para otra presentación. Seguimos con el tema de lo que serían estas modalidades. Entonces, básicamente solamente como un repaso, explicar que tenemos lo que sería ya, dentro de un bootcamp, ¿no? Hablando dentro de un bootcamp, tenemos lo que son los espacios de co-learning para las actividades en grupo, etcétera, etcétera. Y como explicaba en la anterior diapositiva, había algunos bootcamps a nivel mundial que no permitían todos los cursos a nivel virtual. Hoy por hoy sí lo hacen porque bueno, no quedó otra con la pandemia, pero en el caso de algunos eran únicamente con la modalidad presencial, justamente porque se quería aprovechar toda esta infraestructura que te brindaba el bootcamp, que eran las aulas, que eran los espacios de co-learning, de co-working, etcétera, etcétera, ¿no? Esta otra modalidad que se podría dar también en un bootcamp, que es que el estudiante solo asista a una cantidad de horas a la semana. Esta modalidad se llama Blended Learning o semipresencial, con el compromiso de avanzar todo el resto del contenido, vale decir, la parte teórica, desde la plataforma en línea, viendo videos o leyendo documentos, ¿no? Y bueno, hoy por hoy tenemos que prácticamente todo es virtual. De hecho, estamos teniendo este evento, esta charla a nivel virtual, ¿no? Bueno, en lo que sería lo que es cuando solo es virtual, justamente viene lo que explicaba antes, que serían estas sesiones en vivo a través de estas herramientas como Zoom, Meet o Teams. Y estas herramientas que sean, como veíamos en la anterior presentación, en la presentación de FATLA, que están combinadas con algunas otras herramientas como Kahoot, por ejemplo, que veíamos, y todo lo que era gamificación. Vamos a tener una charla, me imagino, una pequeña discusión cuando acabe mi presentación, y también vamos a hablar tal vez un poco de estas cosas, pero siguiendo con lo que es lo asincrónico, lo que también comentaba que estaban las prácticas, los videos, los documentos, todas las evaluaciones. Y aquí algo importante que creo que nos falta un poquito desarrollar en Bolivia, ¿no? Que es un poco el control de calidad. No solamente se trata de evaluar al estudiante en el sentido de la nota académica. Yo creo que es muy importante evaluar también toda la oferta que se ha dado, toda la oferta académica que da la institución. Y aquí preguntar cómo lo hizo el profesor, el facilitador, si realmente demostró que dominaba el tema, si en el caso que fuera presencial, si el lugar cumplía con todos los requerimientos que tiene el estudiante, ya sea la conectividad, ya sea, digamos, los lugares de recreación o los lugares para poder tomar un refrigerio, etcétera. O sea, hay varios aspectos y es algo que, por ejemplo, en el caso de nuestra entidad lo tomamos muy en cuenta, ¿no? Que es evaluar no solamente el rendimiento académico, sino también la calidad de la oferta académica. Ok, vamos ya entrando a la última parte de mi presentación y hay una reseña que me gusta y voy a ir compartiendo algunas reseñas en lo largo de lo que me queda. Es justamente esta, que dice: el mundo ha tenido más cambios en los últimos 10 años que en los anteriores 40 años. Sin embargo, el sistema educativo sigue siendo el mismo desde hace 200 años, ¿no? Entonces, no es no es culpa de la entidad educativa, y creo que es culpa de muchas cosas. Incluye, por ejemplo, las gestiones que hace el gobierno, son muy lentas, están basadas en mucha normativa, esa normativa también es lenta. Entonces, doy un ejemplo, ¿no? Una universidad que quiere cambiar su sílabus de una carrera, de su malla curricular de una carrera, le toma casi 2 años el trámite para poder lograr tener la autorización del cambio de esta currícula, de esta malla curricular. En 2 años pueden pasar muchas cosas. Y aquí daba yo un buen ejemplo, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, me enseñaron a usar un lenguaje que se llama Clipper. Hacíamos todo con Clipper. ¿Por qué? Porque obviamente era el software que estaba vigente. Hoy por hoy,
yo hago esta pregunta a todos, ¿no? Yo podría trabajar como desarrollador de Clipper. Estoy seguro que la mayoría ni lo conoce, ni sabe qué es Clipper. Entonces, ¿la universidad me ha preparado para lo que está sucediendo hoy por hoy en el mundo real? No. Por supuesto, la respuesta va a ser no, pero no es por culpa de la universidad, es por culpa de toda esta estructura que hace que todo sea completo, que no sea ágil, ¿no? Y justamente acá, más adelante voy a mostrar un poco qué está buscando la empresa hoy por hoy. Veía que también he visto en la anterior presentación que hizo una presentación de Microsoft o Ingecorp, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca Ingecorp para contratar a una persona, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito más adelante eso. Y justamente la respuesta es eso. ¿Qué está buscando? ¿Qué están buscando las empresas hoy por hoy? Personas que sepan trabajar en equipo. Entonces, obviamente, con todo lo que es co-learning y co-working dentro de un bootcamp, vas a tener gente que sepa manejarse en un equipo. ¿Qué está buscando? Y esto es algo súper importante y les cuento que la Cámara Nacional de Industria está buscando justamente lograr que las empresas, la mayoría de las empresas, estoy hablando de unas 300 empresas, se capaciten en metodologías ágiles. Estamos hablando de Scrum, estamos hablando de Kanban, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo se ha vuelto muy burocrático, se ha vuelto lento y las empresas no pueden quedarse atrás. Las empresas tienen que buscar metodologías ágiles para resolver sus problemas rápidamente, hacer un pivot en sus estrategias de venta, en todo tipo de estrategias financieras, lo que sea. Pero para eso necesitan gente capaz y que conozca y que aplique las metodologías ágiles, ¿no? ¿Qué además está buscando una empresa? Solucionadores de problemas. Una empresa no necesita un tipo con 30 maestrías y 40 doctorados, pero que no me resuelva un problema. Y sobre todo estamos buscando generadores de resultados. Yo lo que quiero es ver un resultado tangible. Quiero incrementar mis ventas. Ok, ese es un generador de resultados. Una persona que genere este resultado es una persona que a mí me interesa. Hay algo que siempre utilizo en este tipo de presentaciones y lo uso mucho en lo que sería lo que son los soft skills, ¿no? El dueño, el gerente, el CEO de Netflix hacía una declaración hace poco donde decía, en Netflix no aceptamos a los brilliant jerks, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Significa que no aceptan a los imbéciles brillantes. Eso significa, eso lo dijo Netflix, lo dijo el CEO de Netflix. ¿Qué significa eso, no? Justamente lo que les comentaba hace un momento. ¿De qué me sirve una persona que un jefecito y no un líder, si no voy a tener ni resultados ni solucionadores de problemas? Así, lo que queremos hoy por hoy las empresas son gente que domine lo que son las habilidades blandas, que se ponga en el contexto del otro, que sean personas empáticas, etcétera, etcétera. Este es un tema que tenemos como país y a todos los que están haciendo esta maestría, las maestrías en el posgrado de la UNSA, les invito a investigar mucho eso. Colombia ha trabajado mucho este tema de las soft skills. Como Bolivia tenemos que trabajar muy fuerte este tema de las soft skills, las habilidades blandas. Aquí entro en otro quote, en otra reseña, que dice, más allá del logro de un título, justamente hablando de todo esto, aumentar el aprendizaje personalizado y garantizar un enfoque deliberado en las habilidades socioemocionales también podría conducir a un conjunto más amplio de resultados de vida, salud y bienestar. O sea, justamente lo que les comento, ¿no? Entonces, bueno, vamos tomando nota de ciertas cosas. Vamos a volver otra vez a las bootcamps, ¿no? Dice, ¿no? Una bootcamp de programación con cursos en Canadá, en Estados Unidos, me cuesta $11,900 y más o menos son 14 semanas, ¿no? En línea, algo parecido, un poquito más barato, un poquito más largo. Pero ¿cuánto me cuesta, por ejemplo, un programa de informática, lo que se conoce en Estados Unidos como el bachelor,
me cuesta $40,000 en 2 años. Ya una licenciatura en informática en Estados Unidos me cuesta $170,000. Obviamente las cifras son atroces, ¿no? Una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco para hablar de costos. Y aquí tengo ya, esta es prácticamente mi última diapositiva, donde, aunque las letras han quedado un poquito chiquitas, he querido que se vea todo. Voy a compartir con los organizadores un documento de donde he extraído la mayoría de estos datos para que puedan compartirlo, este documento, con todos ustedes. Aquí, como les decía, los más grandes bootcamps en el mundo es Levagon, ¿no? Tenemos Ironhack. Ironhack está en un costo promedio de $3,500 a $4,500. Ironhack está en Brasil, Colombia, México. Tenemos también otro que es el World Tech Makers, la plataforma 5, etcétera. Y bueno, tenemos 2 en Chile. Y acá lo que les decía, laboratorio que nació en el Perú, es solo para mujeres. Por eso es muy interesante esto y funciona muy bien. Tenemos otro, por ejemplo, Bogotá, etcétera, etcétera. Y bueno, Udacity, que tiene este programa, les invito a conocer Udacity, udacity.com. Tiene algunos cursos también que son gratuitos, pero de frontend es muy bueno, este programa que se llama Nano Degree, ¿no? Y tiene un costo aproximadamente de $1,000, ¿no? Entonces, y dura 4 meses. Bueno, me imagino que también van a compartir la presentación por si quieren en algún momento leer estos datos y por si acaso quieran también refrescar la memoria, el awareness y el engagement con algo de los codes que he compartido, de las reseñas que he compartido en esta presentación. Aquí les dejo un correo que me pueden escribir cuando ustedes quieran. Y bueno, mil gracias por la atención y estoy totalmente abierto a los 8 minutos que me quedan para preguntas que quieran hacer. Buenas noches, por favor, los participantes tenemos el micrófono abierto. Cualquier duda, pregunta que tengan, podrían realizarlo al expositor. Estoy esperando a que hagan sus preguntas sobre el tema que acaba de exponer. Parece que no hay preguntas y todo ha quedado claramente entendido sobre el tema. Bueno, agradecerles de nuestra parte a al expositor Germán Labraña Grundy con el tema Bootcamps. Muchas gracias por su participación, ha sido un aporte muy valioso para el conocimiento de todos nosotros y esperamos contar en otra oportunidad también con la presencia de usted y seguir con otros temas que nos van a, de hecho, iluminar nuestro conocimiento. Muchas gracias, señor Germán Labraña. Las gracias a ustedes, quedo muy agradecido al posgrado de informática y también a Eli, que bueno, ella es la que me ha invitado y bueno, como les contaba, he tenido una buena experiencia de trabajo con ella hace unos años atrás y espero que puedan contar conmigo en cualquier momento. Yo me despido y les agradezco la invitación.